Todos sabemos que para cualquier empresa, para cualquier empleo, para cualquier ocupación, se requiere preparación, adiestramiento y estar apto. Cuando alguien solicita un empleo, siempre le piden un resumen de su preparación, porque los que van a emplear quieren estar seguros de que los candidatos estén debidamente preparados y capacitados para desempeñar el trabajo que se les va a asignar. No existe empresario más entendido, más sabio y más escrupuloso de quién va a emplear que nuestro Dios. Él es el dueño de la mies. Y Él recluta obreros, y Él prepara obreros, y Él capacita obreros, y Él inspira, motiva obreros. Porque Él es un buen empresario, nadie le supera. Y surge la pregunta, ¿y por qué son tan pocos los obreros? Siendo Dios tan buen empresario, porque ninguna empresa se paraliza porque no haya empleados ni trabajadores. Los buscan. En ninguna empresa ha cerrado porque no hay quien trabaje. Sin embargo, la empresa más grande de todos los siglos es la empresa de la salvación de las almas. Es la empresa misionera. Es la empresa de ocupar obreros para ganar almas para el reino de los cielos. Y siendo Dios el empresario, ¿por qué entonces la obra no crece como debe crecer? ¿Y por qué hay obras que se comienzan y hasta se desarrollan y hasta tienen tiempo de estar funcionando y luego se cierran y se caen? Si Dios es el empresario que nadie le puede igualar. Esa pregunta me la hice en un culto misionero en la ciudad de Gary, Indiana, en una iglesia que visitaba. Yo estaba en la plataforma con el pastor, estaba sentado de este lado, y el hermano que dirigía el culto leyó la porción: la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando yo oí esto, allí sentado, le pregunté al Señor, le dije al Señor: Señor, ¿por qué hay tantos de tus hijos que se dedican y se emplean en tantas cosas, a tantos trabajos, que un automóvil no se deja y se abandona porque le falla el motor? Siempre hay un mecánico que lo arregla. ¿Por qué, Señor, cuando la tubería de las casas se congestiona y se tupe, siempre hay un plomero que la arregla? ¿Por qué, Señor,
siempre que hay unos bloques o unos ladrillos que poner, pues también siempre hay un albañil. Y siempre que hay que levantar una casa en madera, siempre hay carpintero. Y cuando las grandes factorías y empresas pues necesitan manos y brazos, pues siempre hay brazos y manos para todo. Y le mencioné también las posiciones profesionales y ejecutivas. ¿Por qué, Señor? Si todo esto es así, y para todas las cosas que hay que hacer, siempre hay quien lo haga. ¿Por qué, Señor, son tan pocos tus obreros? En ese momento, la gloria de Dios llenó el templo. Su presencia se hizo tan real que yo sentí como si el Señor hubiera descendido del cielo y se hubiese parado ahí en el medio del pasillo. Era un local pequeño. Y entonces, mi pregunta, el Señor me la respondió como un rayo a mi espíritu. Y el Señor me dijo, son tan pocos los obreros, porque la gran mayoría de los que llamo no me obedecen. Y ese es el gran problema de la escasez de obreros que hay. Porque Dios llama, Dios habla, Dios nos compunge. Y de momento, con las lágrimas saliendo de nuestros ojos y dejándolas en el altar, le decimos al Señor que sí. Pero poco rato después, ya estamos pensando distinto. Así es que son pocos los obreros, no porque Dios no reclute, no porque Dios no llame, no porque Dios no motive, porque Dios lo hace. Y si yo mandara a levantar las manos de aquellas personas que con toda honestidad pudieran responder que sí, que Dios los ha llamado para su obra, y ha transcurrido tiempo y no han obedecido, aquí nosotros veríamos muchas manos levantarse. Bendito el nombre del Señor. Pues esa es la razón por la cual los obreros son pocos. Amén. Y entre nosotros hay hermanos que estuvieron bregando con el Señor por muchos años, pero al fin se decidieron. Y ahora les pesa no haberse decidido antes. Así es que cuando Dios llama, nosotros debemos obedecer la voz del Señor. Porque cuando Dios llama, Él sabe lo que hace. Y Él sabe a quién llama. Amén. De hecho, todos tenemos un llamado. Nadie puede decir, Dios no me ha llamado. Porque mientras usted tenga hálito de vida y mientras a su lado haya alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted está llamado a hablarle a esa alma. Amén. Bendito el nombre del Señor. Claro, hay llamados específicos para labores específicas y ministerios específicos y definidos.
Pero todo verdadero cristiano tiene un llamado del Señor de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. Pero hemos estado refiriendo más bien a aquellos que Dios llama para que dediquen todo su tiempo a la bendita obra del Señor. Y son tan pocos los obreros, porque son muchos, la gran mayoría no obedecen el llamado de Dios. Alabado sea el Señor. Pero en esta tarde nosotros creemos con todo nuestro corazón que aquí muchos van a responder al llamado del Señor. Alabado el Señor. Estaré emocionalmente preparado. Hay algunos que piensan que las emociones no deben contar en nuestro llamado y en nuestras experiencias con Dios. Dios se emociona. Dios es emocional. Algunos quisieran, y hay muchos creyentes, que se comportan como esta columna que está ahí. Este templo se inauguró en el 77, en enero. Y aquí la gloria de Dios desciende continuamente. Esa columna no se emociona, porque Dios no espera que el concreto y el hierro se emocione. Ahora, Dios nos creó a nosotros seres emocionales, porque Dios es emocional. Tanto se emocionó Dios que nos amó. Y el amor es emoción. Y tanto se emocionó que mandó lo mejor que había en el cielo, a su Hijo Jesucristo. Y Cristo se emocionó tanto que cuando la divinidad dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Logos, el Verbo, se emocionó y le dijo en el envoltorio del libro: está escrito de mí, el hacer tu voluntad hame agradado. Y tal fue la emoción del Verbo, que fue inmolado como un cordero desde antes de la constitución del mundo. Así que algunos quieren descartar las emociones. Cuando Dios nos habla, si no nos emocionamos, es porque estamos muertos, insensibles. Pues está el muerto en el ataúd y la gente se emociona viendo al muerto. Dice: ay, mira qué bien se ve, si se ve jovencito, mira. Y se emocionan y lloran porque están vivos. Pero el muerto no se emociona, el muerto no le dice: muchas gracias. Está muerto. Y uno que no se emociona ante la gloria y la presencia de Dios y ante el llamado de Dios, está muerto. Ahora, nuestras emociones, como Cristo canalizó y el Padre canalizó su emoción a través del Hijo, y el Hijo canalizó sus emociones, y desde que nació ya empezó a padecer, y de hecho antes de nacer, cuando se formaba en el vientre de María, ya estaba padeciendo. Y en toda su vida terrenal, pues, era un padecimiento. Cuando inició su ministerio, hubo un tiempecito de muchos elogios,
y de mucha popularidad, pero vino el tiempo de la oposición. Pero él, sus emociones, él las canalizaba. Y cuando empezó a sufrir, no habló con el padre y le dijo: yo creo que esto no se puede seguir. Yo he tratado, pero mi tiempo aquí se acabó ya. Yo me regreso donde el Padre, al cielo. Cuando le arrestaron con un beso, identificándolo con un beso. ¿O ustedes creen que Cristo era insensible? Si Él se vistió de nuestra naturaleza, sufrió nuestros dolores. Amén. Y fue tentado en todo. Cuando le escupían el rostro, ¿cree usted que Él era como esa columna? Cuando le daban de bofetadas y de puñetazos y le ponían la corona de espinas. Cuando Pedro sacó la espada para matar a un soldado, el Señor le dijo: así no es. Si yo quisiera, mando a buscar una legión de ángeles y aquí no queda nadie. ¿Ve? Así que en él funcionaban nuestras emociones, porque él era hombre, se hizo hombre. Pero él canalizaba todo de acuerdo a la palabra escrita. Juan el Bautista no quería bautizarle, le dijo: más bien yo debo ser bautizado de ti. Jesús le dijo: anda, para que se cumpla toda escritura. El Señor, todas sus emociones, porque Él las tenía, porque Él lloró, porque lloró mirando a Jerusalén, se compungió. ¿Por qué lloró ante la tumba de Lázaro? No era porque Lázaro estaba muerto, Él estaba allí para darle vida, y de hecho se retardó para que se muriera Lázaro y Él poder resucitarlo, y que le conocieran no solo como sanador de las enfermedades, pero el dador de la vida. Así que Él no lloraba porque Lázaro estaba muerto. ¿Por qué uno va a llorar si tiene que pagar $1,000, pero tiene los $1,000? Uno lloraría si tiene que pagar $1,000 y no los tiene, y no los consigue. Al fin tiene que llorar. Digo, los que pagan bien. Así es que él no tenía por qué llorar. Él lloraba por la condición del pueblo que le rodeaba, incrédulos. Lloraba por la incredulidad del pueblo. Y cuando uno llora, uno está emocionado. Bendito el Señor. Pero él canalizaba y controlaba sus emociones. De modo que ese es nuestro máximo ejemplo. Y tenemos al apóstol Pablo, iba para Damasco a apresar los cristianos, y en el camino lo apresaron a él. Jesús le salió al encuentro, y el que iba con grande potestad y autoridad a apresar cristianos, siempre entró a Damasco, pero con un guía de la mano, tomado de la mano porque quedó ciego. Los hermanos allí se asustaron, comenzando con Ananías, que el Señor le dijo: viene Saulo, ve para que le ore. Él va a estar en la calle que se llama La Derecha. Y Ananías empezó a temblar. Si ese es el que asola la iglesia, ¿cómo yo voy a ir donde él? Ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, pues Ananías fue, le oró, cayeron las escamas, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado. Pero los hermanos en Damasco estaban en guardia, sospechosos. Saulo. Hay que tener cuidado con ese, porque a lo mejor está haciendo un papel ahí para conocernos a todos nosotros y después
Y los propios apóstoles en Jerusalén también estaban recelosos y por donde quiera que iba, pues como él tenía una visión clara de lo que el Señor había hecho, pues él, claro, él tenía que sentirse, y de hecho él lo escribió y dijo: los que parecían ser las columnas de la iglesia, no me recibieron. Y cuando no reciben a uno, pues las emociones trabajan, ¿verdad que sí? Amén. Pero Pablo, cuando vio que no le recibían, dice: pues me olvido de esto. Esto fue una emoción pasajera y la descarto y ya. No. Él se emocionó tanto de primera intención con Cristo, porque fue una sorpresa tremenda para él, que él iba a perseguir los cristianos y le sale al encuentro alguien que le tira al suelo, le tira por tierra. Y de una vez él, como era conocedor de las Escrituras, él sabía que quien le había tirado por tierra tenía que ser Dios. Y cuando le habló el Señor, le dijo: ¿y quién eres, Señor? Porque él sabía que el que lo tumbó tenía que ser Señor. Y los judíos le dan el título Señor solo a Dios. Y cuando el que lo tumbó le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, imagínese usted la sorpresa de él, que él iba persiguiendo a los seguidores de Jesús y Jesús le sale al encuentro. Y luego se convierte porque le dice: ¿y qué quieres que yo haga, Señor? Le siguió llamando Señor. Con esa experiencia, pues cuando en algún sitio no le recibían, pues sus emociones no se desbordaban para decir: pues yo no predico más. Los apóstoles están recelosos conmigo y yo me olvido de esto. ¿Ves? No. Claro, él lo sentía, pero no le llevaba a tomar decisiones, porque él había recibido una emoción superior, amén, que era el llamado de Cristo en el camino de Damasco. Y siempre que él relata eso, pues él afirma su determinación, y ante el rey Agripa él dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Si él hubiese variado en su experiencia, pues él no va preso, ni mucho menos tenía que apelar a Roma, ni estar preso en Roma 2 años. De modo que él sí tenía experiencias amargas, duras, y se emocionaba y lloraba, porque él dice que él era fuerte como un padre para sostener los hijos, pero que también era tierno como una madre para acariciar y mimar sus hijos. Pero que su experiencia era tal que sus convicciones estaban por encima de las cosas diarias que se producen, especialmente en la bendita obra del Señor. Entonces, una persona así está preparada emocionalmente para la obra del Señor. Entonces, tenemos que tener un encuentro real con el Señor y una experiencia positiva con el Señor, y ser conscientes del llamado del Señor, para que en los momentos de prueba y de dificultad no estemos, ni siquiera pensemos en abandonar el llamado que Dios nos ha hecho. Porque cuando Dios llama, lo único que puede alterar nuestro llamado es nuestra conducta.
Pero Dios no llama a uno para su obra por 6 meses y luego le da vacaciones pagas 6 meses más. Cuando Dios llama, es a tiempo completo. Claro, hay casos de que las personas de inmediato no pueden, por X razones, pero cuando Dios llama, Dios desea obreros que le sirvan. Así que el llamado de Dios es irrevocable en cuanto a Dios, pero que nosotros podemos alterarlo y nosotros podemos dejarlo sin efecto. Sufrimos las consecuencias, pero podemos hacerlo. Si una persona a quien Dios ha llamado y las condiciones del llamado están en las Sagradas Escrituras, y esa persona se corrompe en el pecado, adultera y vive una vida desordenada, pues esa persona está violentando, alterando, dejando sin efecto el llamado de Dios. De modo que nosotros tenemos que estar preparados emocionalmente. Si Dios nos llama, lo más normal es que nosotros seamos conmovidos, porque es una cosa grande que Dios nos llame. Dios me llamó a mí cuando me salvó. La noche que Él me salvó, en octubre próximo harán 56 años, pues Él me llamó y esa experiencia está viva en mi corazón. Luego, trabajando, ya un joven, pues Dios me siguió llamando. Al fin abandoné mi trabajo, bien remunerado, para estudiar la palabra. Y en mi primer año de estudios, Dios me llamó para la obra misionera, específicamente a Cuba. Y yo opté por no orar con mucho fervor, porque cada vez que oraba el Señor me hablaba de Cuba y yo no iba a ir a Cuba, yo no pensaba ir a Cuba. Porque yo me imaginaba por allá solo, sin conocer a nadie, y eso me traumatizaba. Y opté por no orar con mucho fervor, y llevaba las cosas así en la iglesia. Estudiando mi primer año, se cerró el instituto por un problema que surgió en la obra. Fui a Estados Unidos a seguir los estudios en un instituto americano. Me llevó el hermano Frank Finkenbinder, el padre de Pablo, que tenía un amigo que dirigía un instituto, y nos dijo que él no más que me llevaba allí y enseguida me aceptaban. Pero antes de yo llegar, 2 días antes, habían cerrado el instituto. Y entonces me quedé sin trabajo, sin instituto en Puerto Rico, sin instituto en Estados Unidos. Y me vino una frustración y una desorientación que me agobiaba. Entonces en una tarde, en un domingo, empecé a orar y derramé mi alma al Señor. Y allí estaba el Señor enseguida hablándome, que me necesitaba en la obra misionera. Y claro, yo le decía que no, porque para mí eso era un fantasma. Y volvió y me dijo, te necesito en la obra misionera, ¿vas? Y yo llorando le decía que no. La tercera vez me dijo, te necesito en la obra misionera, te necesito en Cuba, ¿vas? Y yo llorando le decía, no Señor, busca otro. Sentí que su mano me rodeó por el pecho y la espalda y me tomó así. Y volvió y me dijo, te necesito en la obra misionera, ¿vas?
Y llorando le dije, no, Señor, busca otro. Sentí que su mano me apretó y volvió y me habló. Le respondí igual. Volvió y me habló y me apretó un poco más fuerte. Y le contesté igual. Me apretó entonces más fuerte. Y volvió y me habló, te necesito en la obra misionera, ¿vas? Y como me tenía tan apretado, yo no podía hablar. Pero le dije, Entonces su mano fue fuerte sobre mí y yo sentía que mis costillas se trituraban. Y el Señor me dijo, hijo, ¿y ahora estás listo? Y yo le dije que sí al Señor. Claro, desde toda mi niñez y mi adolescencia y mi juventud, yo le decía al Señor que yo quería obedecerle y que yo quería hacer su obra porque Él me llamó desde niño. Pero es que yo decidí hacerlo, pero para predicar aquí en Puerto Rico, pero que Él me llamara para allá tan lejos, yo no conocía a nadie, ni había pasado por encima de Cuba, ni se podía pasar tampoco en ese tiempo, porque los viajes prácticamente se hacían en barcos, era raro los aviones que había, solo Pan American se movía por aquí una vez en semana, por ahí, por República Dominicana y Cuba. Era muy difícil. Así es que yo pensaba en eso y yo me traumatizaba. Pues entonces, para que me fuera acostumbrando a salir del hogar y de la iglesia y del ambiente, pues Él me cerró el instituto aquí. Me sacó para allá y que para estudiar. Y entonces Él se fue antes y cerró el de allá. ¿Ve? Para irme enseñando, que me fuera acostumbrando a salir del calorcito del hogar. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Hay algunos que quisieran que Dios les dijera todo. Mira, vas a ir a tal sitio, allí hay un salón así, allí hay 3 familias alrededor que ya seguida van a aceptar. Enseguida vas a tener un grupo, enseguida va a haber ofrendas y diezmos. Y entonces de ahí vas a pasar a otro lugar más grande y la iglesia va a crecer. Te voy a dar un terreno, te voy a ayudar para que fabriques un templo. Vas a tener programas de radio, vas a hacer esto y lo otro. Y la gente quisiera que Dios le dijera todo de antemano. Pero este camino no es por vista, este camino es por fe. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pues Él me fue cerrando las puertas hasta que yo me diera cuenta. Pues cuando yo le dije sí al Señor allá en Nueva York, pues entonces abrió el instituto de acá, de Puerto Rico. Entonces yo regresé, terminé los estudios y enseñé en el mismo instituto. Y en el 43 nos casamos y recién casados salimos a la obra misionera, donde estuvimos más de 17 años. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en el transcurso del tiempo, pues yo he recibido toda clase de apretones. Apretones del diablo, de los demonios, de circunstancias, de escasez, de necesidades, de hambre, de falta de ropa, apretones de organizaciones. Pero esas cosas nada significan cuando yo me acuerdo del apretón que Cristo me dio. Y eso es lo que me ha mantenido. He estado en crisis tremendas, persecuciones sin nombre, terrible. Pero las distintas emociones que he tenido
de dolor, de agonía, de frustración, de tristeza, de necesidad, de persecución, de calumnia, de todo eso. Pues, como ha habido una experiencia tan real, pues todo lo que suceda, pues me hace mantenerme firme la mano del Señor. Y enseñando en el instituto donde me gradué, siendo un jovencito, una mañana le dije al estudiante que estaba a mi izquierda: fulano, guíanos en oración para comenzar la clase. Y él empezó a orar. Pero de momento el Espíritu Santo lo tomó y empezó a hablar en lenguas. Entonces el Espíritu Santo, yo oía lenguas, pero el Espíritu Santo me daba la interpretación en español. Yo oía lenguas, pero yo entendía español. Y el Señor me decía: yo te he llamado, yo te he escogido, yo te envío. Vas a sufrir persecución, difamación, calumnia, escasez. Me hizo una lista larguísima de cosas que yo iba a padecer. Y luego me dijo: pero una sola cosa yo espero de ti, que te guardes en limpieza y en santidad, y yo me voy a encargar de todo lo demás, de todo lo que me había mencionado. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque Él me ha ayudado a guardarme a mí mismo, por lo cual Él también me ha guardado. A su nombre sea gloria, honra y alabanza. De modo que experiencias de esa naturaleza, pues que emocionan a uno tanto y le siembran convicciones tan profundas en uno, que entonces pues uno puede entender mejor a San Pablo cuando dijo: ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del llamado de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna necesidad, ni ningún problema, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, del llamado de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Pero si uno, cuando Dios empieza a tratar con uno, pues se hace como yo empecé a hacer, evadir, porque uno empieza a pensar que qué duro es el ser obrero, el ministerio. Pero uno más bien debería pensar que sí es duro obedecer a Dios, pero que resulta mucho más duro desobedecer a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y yo puedo decir, después de 45 años de estar ministrando, que sí es duro. Pero yo no más que pienso, si yo no obedezco al Señor, entonces sí hubiese sido duro para mí. Porque yo no estaría aquí, a lo mejor ya estaría en el infierno. Porque toda desobediencia es pecado. Y el pecado engendra pecado. Y por eso hay muchos obreros y pastores y evangelistas que caen en pecados vergonzosos, porque no han obedecido lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces uno entra en desobediencia. Y cuando uno entra en desobediencia, le tiene la puerta abierta a Satanás. Y Satanás tiene todo el derecho de atacarnos y sin defensa. Porque Satanás le reclama a Dios: este está en desobediencia. Y tú no puedes defenderlo, lo cual es verdad. La Biblia dice: someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero a nosotros nos gusta la última parte y siempre la citamos: resistid al diablo y de vosotros irá. Pero uno no puede resistir al diablo y que huya si no nos hemos sometido a Dios. Hay que someterse a Dios para poder resistir al diablo y que el diablo huya. De otro modo nos sucede como
al team evangelístico de los hijos de Seba, 7 hermanos en el libro de los Hechos, que daban campaña y predicaban. Pero un día se tropezaron con un endemoniado. Y como nunca habían echado fuera demonios, tuvieron que haber claudicado y tal vez ninguno de ellos quería orar por el endemoniado. Y como había un líder del grupo, pues el líder, pues yo oro, total, ¿qué es lo que hay que decir? Que salga en el nombre de Jesús. Pues yo lo voy a hacer. Entonces se le enfrentó al demonio y le dijo que saliera en el nombre de Jesús que Pablo predica. Sí, que él no predicaba en nombre de Jesús. Él andaba arriba y abajo en una función. Bendito el nombre del Señor. Y el demonio dijo: yo sé quién es Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿y vosotros? ¿Quiénes son ustedes? Se le abalanzó encima y salieron huyendo semidesnudos. Bendito el nombre del Señor. Así que al diablo no se puede resistirle si uno no se somete a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, estamos en obediencia a Dios. Si Dios nos llama para X labor o para X ciudad o para X país, y nosotros le decimos: Señor, yo estoy dispuesto, yo me someto a ti, yo te obedezco, tú me abres las puertas. Cuando yo le dije sí al Señor, que me tenía apretado, y yo sabía que yo era llamado de Dios, pero a mí me traumatizaba el verme solo por allá. Yo sabía, pero yo quería ver cómo me salía la cosa. Pero qué va, a luchar contra el Señor es la de perder siempre. Y cuando le dije sí al Señor, le dije: Señor, tú me abrirás las puertas, y por toda puerta que tú me abras, yo voy a entrar. Él me soltó y se me metió adentro una bendición, una armonía, un espíritu de victoria y de sacrificio que no me ha dejado hasta hoy. Alabado sea el Dios de la gloria. Así que Dios te llama, pues tú no tienes que arrancar enseguida, ir a Penny y comprar una maleta y dice: me voy. No más que tú tienes que decirle: Señor, yo estoy a tu disposición. Cuando tú digas, donde tú digas, como tú digas, yo estoy listo. Tú armonizarás las cosas. Le hablas a mi pastor, le hablas a mi iglesia, y yo te entrego a ti todo el proceso. Amén. Y lo que a mí toca, empiezo. Amén. A orar intensamente, a tomar las medidas necesarias. Si pensaba comprarme un carro del año, pues no, yo sigo con el carrito viejo porque tengo un compromiso con el Señor. Y cuando Él diga, no quiero estar embarazado, con deudas y con problemas. Mire, y una vez que usted le dice al Señor: estoy sometido a ti, Señor, cuando tú digas, tú eres el jefe, cuando me des salida, pues yo estoy listo. Pues en la economía de Dios ya estás en obediencia. Digamos que Él te llama para Guatemala o para Portugal, que necesitamos un matrimonio en Portugal de obreros, ya con las emociones bien canalizadas y ya con un ministerio curtido. Una vez que tú le dices al Señor que estás listo, estás dispuesto a obedecerle en el momento que sea, ya estás en obediencia. Y en la economía de Dios, si es que Él te necesita en Portugal, pues ya en los tratos de Dios, ya tú estás en Portugal.
y ya estás en obediencia. Por otro lado, si porque oíste que en Portugal hace falta gente y viene, hermano Ortiz, yo voy para Portugal, no se ocupe que lo que sea y como sea y que si yo qué, sin haber tenido un encuentro real con el Señor y una dirección clara del Señor, solo porque quieres salir, pues entonces estás en Portugal. Entonces la cosa se empieza a apretar, ¿no? Entonces tú empiezas a decir, qué problema. Yo creo que yo me equivoqué. Yo ni me atrevo a escribirle al hermano Ortiz. Yo lo que voy a hacer es que me voy y me aparezco allá. Cuando lo sepan ya yo estoy allá. ¿Ves? Entonces, tú estás en Portugal, pero te estás quejando, estás murmurando. Entonces, en la economía de Dios, aunque físicamente estás en Portugal, pero tu espíritu, tu mente, tus emociones están fuera de Portugal. Y en la economía de Dios, tú no estás en Portugal, aunque físicamente estás, pero no estás. Cuando Dios te mira no en Portugal, sino en desobediencia y en murmuración. En el país de la desobediencia y de la murmuración y de las quejas. Así que tú estás allá, pero no estás. Por otro lado, si estás aquí, listo, dispuesto, Señor, en tus manos estoy. Cuando tú digas, pues en la economía de Dios, en los tratos de Dios, ya tú estás allá. Y puedes estar tranquilo. Sigue orando, que Dios te va a dar la salida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando uno tiene una convicción profunda, no le hace las circunstancias. Si hubiera sido por las circunstancias, imagínense, nosotros acabaditos de llegar a la República Dominicana en el 43, viajando a pie, a caballo, en carretas de bueyes, en vagones de caña, llenos de caña, hacíamos un hoyo, nos metíamos allí, y mi esposa tirándose de allá arriba. Pues perdimos el primer hijo, que era varoncito, se perdió. Pues si no hubiese habido una conciencia del llamado de Dios, pues por menos que eso, otros salen huyendo y dicen, no, perdimos el primer niño y qué va, aquí, nos vamos de aquí, pero nos quedamos. Y de ahí Dios nos pasó a Cuba, y en Cuba por las mismas circunstancias perdimos el segundo hijo. Y eso lo concerniente a nuestra persona. Ahora, sin mencionarle todas las bregas de la obra y todos los problemas de la obra y todas las persecuciones y todas las agonías y todos los desvelos y todas las calumnias y todo lo que hay en la verdadera obra del Señor, porque hay hoy una obra y hay un ministerio que todo es a pedir de boca, y un ministerio de promoción y de publicidad y de grandeza y de que hoy hay culto en iglesia y convenciones y campañas que se tornan en mítines políticos para figurar. Eso es lo que hay hoy. Y a los púlpitos suben políticos adúlteros y fornicarios y pillos, ¿ves?
Entran, suben a los púlpitos, lo suben a los púlpitos porque tengan tal posición política. Eso es lo de hoy. Eso es el evangelio que hoy se está predicando y practicando. Y esto de que los malos no se levantarán en la congregación de los santos, ya eso está fuera de moda. Pues así es fácil, ¿no? Porque es un evangelio y un ministerio de grandezas humanas. Pero la verdadera obra de Dios, hermano, todo lo que le hace mella a Satanás, todo lo que endiabla más al diablo, pues el diablo ataca de muchas maneras. Pero el verdadero hombre de Dios no le hace todos los ataques del diablo. Todos quedarán neutralizados por la defensa prometida y cumplida del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo.